Hola, buenos días muchachos. Por aquí quiero traerles un tema que me pareció bastante interesante porque es una condición que muchas personas lo padecen y no saben que lo están padeciendo allá afuera. Tenemos lo que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Realmente se confunde mucho lo que es una personalidad obsesiva compulsiva con el TOC, que es el propio trastorno. Una persona que, por ejemplo, es muy organizada en sus cosas, es metódica, quiere hacer todo de acuerdo a un plan, no se sale de ese plan, realmente le genera cierta incertidumbre y quiere tener en general todas las cosas organizadas en su vida, puede ser una personalidad obsesiva, ¿okay? Una personalidad que adopta esa conducta para poder tener todo a su control. Sin embargo, el trastorno como tal es algo que se manifiesta con conductas un poco distintas, ¿no? Básicamente comienza por un pensamiento, donde tú tienes un pensamiento intrusivo que se mete en tu cabeza, que te dice, bueno, tengo que ordenar, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer cierta acción, tengo que contar monedas, tengo que contar otra cosa, para tú poder calmar ese pensamiento intrusivo, ¿ok? Luego de que proviene el pensamiento, está lo que es la acción de la conducta como tal. Ya, en este caso tiene que ser compulsiva para que se identifique como un trastorno. ¿Okay? Esta conducta compulsiva es algo que básicamente tú lo haces sin tener ningún control sobre ello, simplemente lo tienes que hacer porque si no, no calmas esa ansiedad, ese pensamiento intrusivo y por supuesto no va a desaparecer. Sin embargo, esto es contraproducente porque una vez que lo haces, eso es como básicamente se hace una adicción, ¿ok? Tienes que hacer cada vez más esa conducta de acuerdo a ese pensamiento o algún otro pensamiento que se te venga. Tienes que hacerlo cada vez más y con más repeticiones, qué sé yo, para tú poder calmar esa ansiedad que te genera ese pensamiento. Entonces esto es algo bastante contraproducente para el estilo de vida de muchas personas porque puede influir en el trabajo, en las relaciones, entre otras cosas. Y se puede manifestar de muchas formas. Una de ellas es que es como una compulsión hacia los gérmenes. Entonces básicamente tú tienes ese pensamiento de que te vas a contaminar. Por lo tanto duras mucho tiempo bañándote, duras mucho tiempo aseándote, limpiando las cosas a tu alrededor, las superficies, entre otros, para poder eliminar esos gérmenes, esas bacterias que te generan ese peligro, que es lo que tú crees en tu cabeza. Por otro lado está la cuestión de poder organizar las cosas de manera que todo sea simétrico. Esa es una muy común porque es algo que sí se puede ver, se puede decir que te genera un poco de caos el hecho de que las cosas estén desordenadas y bueno, lo ordenas de una manera simétrica para que bueno, te calme ese pensamiento. Y bueno, muchas otras cosas más. Realmente está, por ejemplo, el que es meramente de pensamiento, es decir, que tienes ese pensamiento un poco raro, un poco trastornado, un poco que no, que hasta te da un poco de vergüenza del solo hecho de pensarlo. Por ejemplo, mira, y si me atropella un carro, y si atropella un carro a mi mamá, y si le pasa esto a mi hijo, esas son cosas, pensamientos que te vienen a la mente y tú lo que haces es hacer ciertas conductas, como puede ser no sé, rascarte los ojos o simplemente voltear la cabeza de un lado a otro o hacer un sonido, un gesto con la boca, entre otras cosas. Pero sí, realmente esto no es algo normal, esto es algo que se trata con fármacos. Un 60% de las personas logran controlarlo luego de un tratamiento combinado de fármacos y bueno, la psicoterapia, que yo creo que es la más importante. Sin embargo, bueno, les comento un poco, yo en este caso yo sufro de este trastorno. Yo en un principio básicamente pude experimentar cada uno de los tipos de TOC, la mayoría que existen, como contar cosas, la simetría, la higiene y de pensamientos, todas esas cosas las pude experimentar y por eso por experiencia te lo digo. Eh, Sin embargo, al principio traté de tratarme con fármacos, por los efectos secundarios realmente no fueron para mí este tipo de tratamiento combinado y me dediqué únicamente a la psicoterapia. Estuve con psicólogos, psiquiatras y realmente me ayudaron mucho, pero el camino para vencer el TOC lo tienes tú, ¿ok? El TOC es algo que sí se puede controlar, yo te puedo decir por experiencia propia que sí se puede controlar, nunca se cura, eso sí, pero siempre van a venir los pensamientos, pero vas a lograr las conductas que tú tienes a raíz de estos pensamientos y algo que me ayudó mucho es la meditación. Conectarme con las emociones, los pensamientos, todo esto que me estaba generando ansiedad y poder usar estas estrategias, estas herramientas para poder calmar un poco mi ser interior, ¿ok?
Es importante tratar de dejar fluir los pensamientos y racionalizar las cosas un poco. Por ejemplo, por así decir, bueno, por ejemplo, tienes miedo de que se muera tu perro y pues, bueno, tranquilo, es algo normal de la vida. Si se va a morir es porque de viejo, y si pasa antes es porque, bueno, son cosas de Dios, no pasa nada, la vida sigue, y más o menos tratar de racionalizar cada uno de esos pensamientos intrusivos que tú puedas identificar, ya sea en una lista o en un pensamiento o una nota mental de lo que te genera esa preocupación, esa ansiedad de que algo va a pasar. Pero sí, tienes que hacer un trabajo de introspección donde tienes que generar esa listica con las cosas, los pensamientos recurrentes que te van generando esa ansiedad, y de esa forma tú vas a poder lograr adoptar estrategias, que eso es básicamente sencillo, de racionalización o de respiración o de otra cosa, para que tú logres creer de que ese miedo no va a ocurrir y que es algo infundado y que no va a pasar. Pero es importante que practiques la meditación, porque es algo que relaja mucho, tranquiliza mucho, o por lo menos cualquier práctica que te genere relajación, como por ejemplo escuchar música, hacer ejercicio, estas cosas, ¿okay? Que logre entrenar toda esa energía compulsiva que tienes, o esas preocupaciones o esas cosas que lo que te hacen es pensar de más, ¿okay? Tú tienes que sentirte muy orgulloso y satisfecho con lo que eres. Debido a que has experimentado este trastorno, no todo es malo. Realmente algunas de las cosas son buenas. Tú tienes una habilidad para poder pensar las cosas de manera un poco más minuciosa, más detallada, y más profunda que las demás personas allá afuera. Porque claro, es un trastorno difícil de llevar, por lo tanto generalmente estas personas tienen un coeficiente intelectual más alto, ya que se han visto en muchas cosas que tienen que pensar de más, ¿okay? Y esforzar mucho más la mente. Y como todo músculo, lo que se ejercita saca músculo, por así decir. Entonces, bueno, una de las cosas es la mente. Si estás pensando todo el tiempo, si estás sacando cuentas todo el tiempo, básicamente vas a tener una mayor capacidad de raciocinio, de pensamiento abstracto y profundo, de lógica, de numérica, entre otras, como lo quieras llamar, pero sí, habrás entrenado bastante tu mente. Pero es importante que lo usas para el bien, no para que te consuma, no para que te genere pensamientos malos, ni nada de eso, ¿okay? Simplemente úsalo para mejorar en tu trabajo, para identificarte, para tratar de ser auténtico y, bueno, identificarte con las cosas que tú haces y hacerlas de manera que tú solo puedes hacerla, ¿ok? Y que, bueno, evidentemente nadie más, porque tú eres el que tienes esa capacidad guardada, por así decir, para las cosas que a ti te convienen. Pero es importante eso, pues que después les compartiré un poco más de estrategias que yo he usado a lo largo de mi vida para poder controlar el TOC. Es algo que probablemente no se cure. Con los medicamentos sí son necesarios si tienes una crisis o una etapa donde tú no logres controlarlo, pero realmente no son necesarios para poder controlarla. Y yo puedo decir que mi testimonio de que sí se puede controlar a través de una psicoterapia, ya sea guiada por un psicólogo o un psiquiatra, o simplemente por ti mismo, ¿okay? Racionalizando las cosas. Tú tienes esa capacidad, simplemente sentido común, buscar el sentido común, y vas a lograr encontrar tu respuesta. Luego les voy a compartir más estrategias para poder tener un mejor control y poder lograr vencer el TOC, que es algo que sí es malo, pero eso te hace un ser único, ¿okay? Una persona única que ha adquirido muchas habilidades y muchas capacidades a través de el sufrimiento, el dolor, el esfuerzo, ¿okay? Pero ahora es el momento que lo uses para el bien y no para consumirte a ti mismo. Entonces, bueno, me despido. Otro día seguiremos hablando.